Hablemos de literatura con Amaury Pérez Banquet en Alma Mater, el magazine cultural del Caribe. Hablemos de literatura. ¿Cómo describe un poeta a Colosó? Colosó es tierra de encanto. Más de un poeta le ha cantado. Tenemos el privilegio de tener decimeros que le cantaron a Colosó. Colosó es belleza, es naturaleza, es alegría, es poesía. Colosó es un pueblo bonito. ¿Cómo es la infancia de un ser en Colosó? ¿Cómo es la infancia de un hombre, de una mujer en Colosó? Crecí bañándome en el arroyo de Arizal. Cualquier chico de Colosó se siente orgulloso de haberse sumergido en las cristalinas aguas de sus arroyos que bajan de una hermosa montaña ubicada en los Montes de María. Como todo niño campesino del campo, uno crece disfrutando la naturaleza, haciendo labores propias de la agricultura. Las niñas por igual crecen en un ambiente limpio, puro, diáfano espiritualmente. ¿Por qué un colosuano se viene a vivir acá este clima un tanto frío, un tanto diferente a esa costa caribe de nosotros, a ese sitio muy cercano al mar Caribe, a la Tolú, al Golfo de Morrosquillo? Por circunstancias históricas tuve que salir de mi tierra. Cuando la violencia que nos bañó en sangre tocó tierras colosuanas, tuve que salir de Colosó. Pensé que podía sobrevivir en Cincelejo, pero las cosas se complicaron y para preservar la existencia tuve que venir primero a Sogamoso, luego a Bogotá. Acá pues me acogieron. Me siento feliz con el trato que me ha dado la ciudad y yo le he correspondido con mi afecto. Al principio fue difícil, ¿no? Pero paulatinamente me fui como aclimatando y hoy pues me siento como un pez en el agua. No, eso está bien. Bueno, hablemos ahora de la parte poética. ¿Desde cuándo ese amor por las letras? ¿Desde cuándo te inicias? ¿Te vas por ese camino tan bonito de la luz de las letras? Háblanos un poco de ese primer poema que escribes y a quién se lo escribes. Inicialmente, cuando estaba estudiando en el Lenis, me gustaba hacer cuentos. Ahí hice mis primeros pininos, digamos, en la literatura. Después, algunos amigos me buscaban para hacerle cartas de amor y seguir profundizando en ese ejercicio. Ya con el destierro, acá en el exilio, la nostalgia me hizo encerrarme en las cuatro paredes y enamorarme de la literatura. La literatura en ese sentido es como un exorcismo para el dolor ese que da el desarraigo. Antes de escribir hay que leer. ¿Qué leíste para llegar al mundo de tu pluma como tal? Como era un niño, digamos, pobre y no tenía de pronto para divertirme los fines de semana, casi todos los fines de semana me llevaba para mi casa un libro de la biblioteca de Lenis y leí literatura rusa, leí la nuestra, leí a Albert Camus, tantos. Yo creo que ahí fue donde bebí, sin sospechar que con el tiempo iba a necesitar de esa fuente para mojar mi pluma. Llegas a Bogotá y ¿cuál es el primer aliado en la parte literaria que encuentras acá en la capital? La soledad. Estando, digamos, en la soledad, una compañera de Cincelejo que conoce mi situación, donde estoy, digamos, semiclandestino, porque primero demoré 6 meses semiclandestino, me dice que me dedique a la literatura. Y entonces empiezo a escribir imitando a los nuestros. Me gusta mucho Octavio Paz y cuando empecé quise imitarlo, ¿no? Creo que es mi maestro de cabecera. Y en literatura, pues, volví a releer a García Márquez, que lo había leído en el bachillerato. Y creo que ahora que estoy en el cuento de una nueva novela, o de una novela, una nueva forma de literatura, distinta a la poesía, que es donde venía incursionando, siento que mi maestro es Gabo. Maestro Osvaldo Caro, hablemos ahora un poco ya de sus producciones literarias. Nos encontramos que su primer libro se llama Por las rendijas del tiempo. Háblanos un poco cómo fue el proceso para llegar a la consecución de este hermoso libro. Como te decía, pues exorcizando el dolor que da el destierro, el dolor que da la ausencia de los seres queridos, pues en la soledad empecé a hacer como una catarsis y escribía de los dolores. Cada poesía, de hecho, es como una puñalada. Y eso me fue sanando para estar como estoy hoy, sin dolor, sin resentimiento, sin odio. ¿Le gusta el perdón? Es necesario. Si no perdonamos, no somos felices. La única forma de vivir en paz es no llevar resentimiento
contra nada ni contra nadie. Vamos a escuchar algo para que nos lea algo de esta nueva, de este primer libro que usted publicó en el año. ¿En qué año fue que lo publicó? 2007. Del año 2007 este libro. Ok. ¿Qué vamos a escuchar? Tuvo un gran amigo que fue asesinado el 19 de abril de 1995. La noticia de su muerte me llegó acá a estas frías tierras del altiplano. Eran las 10 de la mañana cuando lo asesinaron. Me cuentan que ese día en mi pueblo, en Colosó, el sol amaneció suelto, peludo, desgreñado y de larga cabellera. Cuando me dan la noticia, me nacen estos versos. ¿Dónde lo asesinan? Lo asesinan en la vía que va de Colosó a Cincelejo, en un sitio que le llaman la Curva del Diablo. Se llama Manuel Herrera Sierra, porque arrasan los árboles, piensan que el bosque va a desaparecer, porque fusilan las palomas, piensan que su vuelo van a detener. Se equivocan, tú no duermes, el bosque se multiplica y la paloma sigue volando. Es un poema que está cargado de mucho dolor, de mucha nostalgia, y se nota el afecto que tenía por su amigo. Hay un poeta nuestro muy reconocido, muy aplaudido, muy llorado, que es el maestro José Ramón Mercado. Lo conoce, de hecho, usted tiene una semejanza a él en su cabellera, en su forma de expresar. ¿Sí conoce al maestro José Ramón? Sí, lo conozco y tuve el honor de leer aquí con él en Bogotá. De hecho, en una de nuestras revistas, Suenan Timbres, le hicimos un homenaje a él y publicamos algunas de sus poesías, donde muestra la sensibilidad, también el dolor por esos hechos que acontecieron allá en los Montes de María. El maestro es de Naranjal, Sucre, y lo apreciamos mucho, hermano de un famoso profesor de aquí de la Universidad Nacional, de Jairo Mercado. Los dos son baluartes nuestros, de los cuales nos sentimos orgullosos. En el programa pasado de Voces y Letras estuvimos hablando un poco de todo lo que tiene que ver con la literatura que se está generando en el departamento de Sucre, y ahí lo tocamos a usted por las publicaciones, cuantos poemas que publicaron en la revista Hace Caribe, que dirige el maestro Roberto Montes Mathieu, y hablamos un poco sobre su manera de expresar su dolor y su nostalgia por estar lejos de su tierra querida, de su Colosó, de todo lo que tiene que ver con ese paisaje hermoso de los Montes de María. ¿Qué otra cosa podemos escuchar en esa primera producción que usted publicó? Bueno, también le hicimos un homenaje a un concejal de Colosó, que también asesinaron el 9 de mayo de 1996, Marcel Burgos Ochoa. Alimañas del tiempo secan la fuente del bosque y dispersan a sus pájaros cantores y yacen trinos y alas rotas. Tronantes voces se ahogan en el silencio de la carne y la noche escupe bocanadas de terror. Uno a uno arrancan los pétalos para dejarnos sin las flores abiertas a un nuevo sol. Lágrima a lágrima secan la vida. Siguiendo con los poemas por las rendijas del tiempo, ¿qué otra cosa podemos escuchar acá en esta producción, maestro? Bueno, un homenaje a los hermanos Márquez Chamorro, quienes fueron mis alumnos, César Tulio y José Rafael Márquez Chamorro. Y también este mismo poema es un homenaje a Gonzalo Salas Osorio. Dice así: gritos transparentes como gotas de agua cruzadas por el sol se oyen en la lejanía. Por los cuatro vientos cardinales se escuchan voces horadadas por el dolor. En mi desvelo el silencio penetra afilado. Se cuelan los chillidos arrancados en la noche y un viento amargo siembra cruces en mi corazón. Larga travesía en la noche larga. Maestro, ¿qué amigos poetas tiene acá, tanto del altiplano como de nuestra región Caribe? Bueno, acá nos hemos refugiados, ¿no? En muchos amigos nuestros de la tierra que también beben en las aguas maravillosas de la poesía. Son frecuentes las tertulias con Rubén Darío Arroyo Osorio, de Cincelejo, a quien conocimos acá en Bogotá porque el momento en que nos encontramos era directivo de ASP. Hoy trabaja en la Universidad del Atlántico. Nos frecuenta, con él compartimos y hacemos nuestras tertulias. Pero acá en Bogotá pues encontramos amigos poetas que también nos han acogido. Tenemos a José Sánchez Martínez de Aguadas Caldas, es nuestro gran amigo y con él intercambiamos nuestras producciones.
y muchos más. Sería largo enumerar las personas dedicadas a la poesía que nos acompañan y que nos leen, nos revisan nuestros materiales antes de publicarlo. Maestro Osvaldo Caro, La Candelaria es un lugar de bohemios, un lugar de poesía, un lugar de literatura. ¿Con quién ha interactuado en ese lugar mágico aquí en la ciudad de Bogotá? Bueno, tuvimos la suerte de hacer unos talleres en Casa de Poesía Silva, que es la meca de la poesía en Colombia. Ahí pues conocimos a un poeta cubano, Alberto Rodríguez Tosca. De él aprendimos mucho. Conocimos también a Rafael del Castillo Matamoros, con quien hemos departido en algunas tertulias literarias, en algunos encuentros bohemios. La Candelaria es sitio obligado para los amantes de la poesía. Los turistas extranjeros no se van de Bogotá sin pasar a beberse un buen trago de poesía en la Candelaria. Un trago de poesía, bonita expresión. Siguiendo con las producciones literarias del maestro Osvaldo Caro Amaya, su segundo libro se llama El silencio con alas de mariposa. Maestro, háblenos un poco de esta segunda producción, cómo fue el proceso para llegar al producto final. Bueno, en este libro todavía subsisten temas que se trabajan en el primer libro, que tienen que ver con el dolor del destierro, pero también le cantamos en este libro al amor. Es un libro de pronto menos doloroso que el anterior. Bueno, ya usted lo ha dicho, aquí le canta al amor. ¿Qué tiene algo, qué canto tiene al amor para que los oyentes de Unisucre FM Estéreo y de Voces y Letras puedan percibir del maestro Osvaldo Caro? Bueno, leamos el poema que le dio el título al libro, Silencio con alas de mariposa, para el poeta Rubén Darío Arroyo Osorio. Un silencio con alas de mariposa anda suelto por mi habitación desde que te fuiste. Te dije no te vayas porque le tengo miedo a ese demonio volador que me persigue cuando no estás. Si te digo no te vayas es porque si te vas te llevas mi música de tu sangre, mi voz de tus ojos y mi olor de tu sexo. Si te vas te llevas todo, incluso me llevas a mí dejándome sin ti. Te fuiste. Esta noche estoy solo como un lucero solo en la noche sola. Se fue tu respiración llevándose la mía. Estoy solo con mis cobijas untadas de ti. Si te digo no te vayas, es porque quiero estar siempre bebiéndome tu vida para apagar mi sed de ti. Te fuiste. Un silencio con alas de mariposa anda suelto por mi habitación y no puedo romper este nudo que me ata a ti. Excelente. Silencio con alas de mariposa, del maestro Osvaldo Caro Amaya. Maestro, ¿qué hace un poeta después de hacer un poema como este? Un poeta, después de hacer un poema, lo sigue reescribiendo. Yo creo que eso es lo que me pasa. La poesía nunca está acabada y perfecta. Sobre la poesía sigue lloviendo sobre lo mojado. ¿A qué hora escribe el maestro Osvaldo Amaya? No tengo una hora precisa. A veces a medianoche me asalta la musa. Debajo de la cama siempre tengo una libreta y un lapicero. Cuando me asalta la poesía en la noche, me levanto en pantaloncillos y la agarro por el moño. Se levanta en pantaloncillos. Vargas Llosa dice que cuando él va a comenzar a escribir un libro, va al supermercado y escoge el color de la libreta dependiendo del libro que va a escribir. Escoge el bolígrafo dependiendo del libro que va a escribir. ¿Cómo hace el maestro Osvaldo Caro para escribir? Algunos trabajan en el computador. A mí me queda como difícil. Yo siempre escribo en la cama. Yo acato un consejo del poeta Luis Vidales, que decía que la poesía era un parto, y como los partos suceden en la cama, el poeta debe escribir en la cama. Entonces yo escribo en la cama. Generalmente tengo una libreta, pero si no tengo una libreta, es lo primero que encuentre, porque viene la musa y cuando viene hay que cogerla enseguida. Y pues hago mis anotaciones, lo que llaman los apuntes del poeta, con ese lamparazo de la musa, con ese destello de inspiración. Después trabajo el poema, porque la literatura en general, como dice Amaury Pérez Banquet, es trabajo. Bueno, ya hablamos de sus dos producciones literarias, Silencio con alas de mariposa y la primera de la que hablamos, Por las rendijas del tiempo. Pero el maestro Osvaldo Caro también hace parte de una gran revista que tiene circulación nacional, se llama Suenan Timbres. Háblenos un poco sobre Suenan Timbres. ¿Cómo nace la idea de hacer esta revista donde ustedes hacen unos tirajes extraordinarios y donde ha tenido una acogida muy extraordinaria también? Observando por la ventana la pertinaz lluvia, te digo que el nombre Suenan Timbres es un homenaje al poeta Luis Vidales.
Nace la revista por la necesidad que hay de mostrar las creaciones regionales. Digamos que existe como especie de un monopolio editorial en la literatura que solamente muestra algunos poetas o escritores consagrados. Entonces nosotros pensamos en que en las regiones hay un material valiosísimo para mostrar. Entonces esa es la misión de Suenan Timbres, mostrar los poetas noveles que no los conoce Colombia o el mundo. Entonces a eso nos dedicamos. ¿Quiénes son los autores de Suenan Timbres? ¿Por qué él nace y quiénes son los primeros que se reúnen para decir, bueno, vamos a hacer esta revista, se va a llamar así y lo que viene? ¿Cuáles fueron los 3, 4, 5, 6 personas que se reunieron por primera vez? Bueno, nace como una idea de Fernando Rendón, el poeta que organiza el Festival Internacional de Poesía de Medellín. Luego, con el transcurrir, con el fragor del trabajo, hemos quedado 3 personas encargadas de la dirección. Actualmente está en la dirección Julio Lamboula García, que es un poeta sanonofrino de ascendencia italiana, que fue profesor de la Universidad del Atlántico y que después de un atentado se radicó en Bogotá. También hacen parte de la dirección Rubén Darío Arroyo Osorio, quien trabaja en la Universidad del Atlántico y a quien ya te mencioné, y mi persona. Los 3 nos encargamos de recepcionar y de analizar el material que nos llega de las distintas regiones del país y someterlo a consideración del Consejo Editorial. Los 3 somos los encargados, los responsables de la publicación. ¿Cuántas publicaciones ya lleva Suenan Timbres? Esto es difícil. Aquí algunos auguraban de que no pasábamos en las 2, porque las condiciones son difíciles aquí en Colombia para una producción de esta naturaleza. Ya vamos por 5, estamos trabajando en el número 6, en la edición número 6 de Suenan Timbres. Eso hay que aplaudirlo, y yo lo decía en el programa pasado, porque son los espacios donde se le da oportunidad a las personas que de pronto no tienen la parte económica o el volumen necesario para publicar un libro solo. Entonces todos los entes que se encargan de hacer esta clase de revistas, bueno, son unos precursores, unas entidades que hay que darles el reconocimiento necesario. Tenemos 2 libros en proyecto, uno que es una novela y el otro que es un libro de poesía, su tercer libro de poesía. Háblanos un poco sobre ese proyecto de novela. ¿Cómo hace un poeta para escribir una novela? Bueno, parto del principio de que la poesía es decir mucho con poco. Igual pienso que en la novela pues se aplica. Entonces trato de llevar a la novela a la forma como escribiendo, digamos, los principios estéticos que he aplicado en la poesía. Para mí, pues, la novela también debe ser poética, pero con la novela se puede decir más, es necesario decir más. Entonces estoy inmerso, digamos, en un personaje que puede ser cualquiera, habitante de Colombia, de los Montes de María, de cualquier lugar que le tocó vivir este horror de la violencia de los últimos años. Cojo un personaje cualquiera que a la vez es la suma de muchos habitantes de las distintas regiones que tuvieron la violencia, y trato entonces de aplicar, digamos, de contar en la novela como contaba en la poesía, pero de una manera de pronto más amplia, sin olvidar que en literatura se debe decir mucho con poco. Yo no sé si sea necio hacer esta pregunta, pero se la voy a hacer. ¿El lenguaje que utiliza en su novela es poético? El lenguaje es totalmente poético. Hay una cantidad de simbologías. De hecho, cuando mis lectores tengan la novela en sí, van construyendo un texto paralelo construido con la simbología que voy diciendo. Muchas veces lo que se dice no es lo que se está diciendo. Excelente. Vamos a hablar de lo que viene. ¿Qué nos trae el maestro Osvaldo Caro en cuanto a poesía? Porque ya hablamos sobre su novela, sobre su obra narrativa. ¿Qué viene ahora en cuanto a lo poético? Hay un libro que sale ya, no sé, enero, quizás antes. Ojalá con el sello de Torcasa. Entonces, igual no podemos olvidar la memoria. Le seguimos cantando a nuestros muertos. Voy a mostrar aquí 2 poemas de 2 jóvenes que murieron también hace rato, producto de esta guerra fratricida que estamos sumergidos hace rato. Un poema se llama Edgar Mosquera, para el checo. Edgar pues murió el 6 de mayo de 2008, también asesinado por allá en el Cauca. Y para él entonces estos versos: sueño como un perro solo en la mitad de la noche, salto ladrando al vacío, muerdo la luz y las tinieblas hacen fiesta. Me despiertan gritos conocidos haciéndome agujeros en el pecho. Son los padres de Edgar Mosquera que espantan de su cadáver la muerte. Un gallinazo oficial les disputa a picotazos su cuerpo. El lazo de las sombras falla su lance. Él está más luz que antes y es mi guitarra en el silencio de la muerte. Y otro poema que se llama Balada para Nicolás,
dedicado a Neves Luis, su hermano. Nicolás murió en las calles de Sincelejo, asesinado, un 3 de mayo de 1996. Tenía 25 años de edad, dejó una esposa y una hija. Para él estos versos. Llegué por un camino signado de cruces, puse a vivir en las calles las estrellas de mi existencia. Traje un manojo de muertos colgado en las paredes de la memoria y no hay grietas para escapar al olvido. Todas las noches bebes conmigo, Nicolás Medrano, me emborracho oyendo disparos. Salgo de la taberna arrastrando los pies y tropiezo con tu cadáver. Pasa tu último suspiro, pasa el viento herido. Me emborracho escuchando disparos. Qué cosa tan hermosa y tan cruel a la vez. Maestro, muchas gracias. La verdad es que hemos pasado un momento muy agradable, a veces nostálgico, pero esa es la vida. Quisiera que antes de despedirnos nos diera un consejo para todas aquellas personas que a pesar de la adversidad quieran ser poetas, quieran ser escritores, quieran ser músicos, quieran ser artistas. Alguien me decía que el Rilke le respondió a un joven que le pidió consejos que no escriba poesías de amor. Le dijo, sobre todo evite las formas demasiado corrientes y socorridas. Son las más difíciles, pues es necesario una fuerza grande y madura para dar a algo propio donde se presentan en cantidad buenas y en parte brillantes tradiciones. Eso dijo Rilke. Pero sin embargo, yo escribí después de ese consejo poemas de amor. Entonces, ¿qué puedo decir? Que nada es absoluto, todo es relativo. Y que lo único que puedo decir es que escribe siempre siguiendo la brújula de tu espíritu. Lo que te indique o lo que te señale el camino de tu espíritu es lo correcto. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias por recibirme en su casa y, bueno, la despedida para Unisugre, Voces y Letras y toda la gente que lo quiere, allá en el departamento de Sucre. Pues un abrazo para todos en mi tierra bonita y espero que mis dos producciones que están por ver a la luz sea del gusto de todos y que mis paisanos se sientan inmersos, inmiscuidos en mis líneas. Bueno, esa es la voz de nuestro invitado del día de hoy, Osvaldo Caro Amaya, poeta, escritor nuestro del departamento de Sucre, de la zona de los Montes de María, de Colosó, ahí cerca del Mar Caribe. Detrás de esta llovizna hermosa que se percibe a través de la ventana del maestro Osvaldo Caro Amaya, me despido a Mauri Pérez Banquet. Hablemos de literatura con Amaury Pérez Banquet en Alma Mater, el magazine cultural del Caribe. Hablemos de literatura.